Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Parte 2. La suma sacerdotisa. Teleri tomó otro puñado de lana de la cesta y lo añadió al copo ensartado en la rueca que sujetaba con la mano izquierda. Con la derecha levantó el hilo que salía de ella hasta tensarlo. Luego tiró de él e hizo que el huso oscilante volviera a girar y sus dedos empezaron de nuevo a guiar la hebra. El sol de principios de primavera le calentaba los hombros y la espalda. Aquel rincón del manzanar era el más recogido, el mejor lugar para sentarse en invierno, pero todavía mejor en esta época del año, cuando los primeros brotes florecían alentados por el sol. El tuyo es muy regular, dijo la joven Lina con un suspiro al comparar el hilo lleno de bultos que se enredaba en su uso con la fina hebra de Teleri. Bueno, es que yo tengo mucha práctica, repuso sonriendo Teleri, aunque nunca pensé que fuera a servirme de algo aquí, pero supongo que mientras los príncipes y las sacerdotisas sigan necesitando ropa, tendrá que haber alguien que devane la lana para tejer. Las mujeres de la corte de mi padre no sabían hablar de otra cosa que no fuera de hombres o niños. Al menos lo que aquí se habla mientras hilamos tiene sentido. Entonces miró a la anciana Sigfola, que les había estado contando por qué la casa de las sacerdotisas se había establecido en Avalon. Lina la miró con recelo. Pero algunas de las sacerdotisas tienen hijos. Dierna, sin ir más lejos, ha tenido 3. Son preciosos. Yo sueño con tener un niño entre mis brazos. Yo no, respondió Teleri. Eso era lo único que podían hacer las mujeres entre las que me crié. Quizá sea normal anhelar lo que no tienes. Al menos somos nosotras las que decidimos, dijo una de las otras chicas. Cuando nuestras sacerdotisas vivían hace tiempo en la casa del bosque, estaba prohibido que se acostaran con hombres. Me alegro de que las costumbres hayan cambiado, añadió con entusiasmo, y todas rieron. Las sacerdotisas de Avalon pueden tener hijos, pero no tienen por qué hacerlo. Nuestros bebés vienen al mundo por voluntad nuestra y de la diosa, no para complacer a ningún hombre. Entonces no tendré hijos, pensó Teleri mientras tomaba otro manojo de lana. Gracias a la bondad de la diosa y a la magia de Dierna, todavía se conservaba virgen y estaba orgullosa de ello. En cualquier caso, había hecho voto de castidad hasta que completara su formación y tomase los votos. Pasó de ser la más pequeña de la casa de su padre a la mayor en la casa de las doncellas de Avalon. Incluso las hijas de la realeza que enviaban para que pulieran sus modales antes del matrimonio eran menores. Se preguntaba si las otras doncellas se reirían de su ignorancia. Había malgastado mucho tiempo y quedaba mucho por aprender. Sin embargo, después de su viaje con Dierna, algo del carisma de la suma sacerdotisa parecía brillar en ella, y todas la trataban como a una hermana mayor. En cualquier caso, no permanecería mucho más entre las doncellas, ya habían pasado casi 2 años. Otro más y llegaría el momento de hacer los votos y pasar a ser la más joven de las sacerdotisas. Lo único que la apenaba era haber conocido tan poco a Dierna. En cuanto llegaron a Avalon, ésta se vio absorbida por sus responsabilidades. Teleri se repetía a sí misma que debía estar agradecida de haber disfrutado de la compañía de la dama. Las otras muchachas la envidiaban por haber realizado aquel viaje juntas, pero lo que no sabían, ni siquiera ahora, después de tantas lunas, era que todavía se despertaba sollozando por las pesadillas en las que la atacaba el jefe sajón. El uso se volvía cada vez más pesado por la cantidad de lana que había en él. Teleri lo dejó caer hasta que la punta quedó apoyada en una piedra plana sobre la que podía seguir girando. Estiró el hilo y calculó que en breve, cuando acabara de devanar la poca lana que le quedaba, tendría que hacer una madeja. La anciana Sigfola, que a pesar de su artritis iba más rápido que ninguna, hilaba una finísima hebra de lino. La lana procedía de sus propias ovejas, pero el lino llegaba de afuera. Lo conseguían mediante trueque o como ofrenda a Avalon. Puede que parte de ese lino, pensó Teleri,
procediera de las propias reservas de su padre como uno más de los muchos regalos que había enviado desde que ella había llegado a Avalon. Hilamos lana para las prendas de abrigo y lino para las de vestir, dijo Sigfola. ¿Pero qué se supone que tenemos que hacer con un hilo como este? El huso giraba y el hilo que de tan fino parecía invisible se alargaba de nuevo. ¿Tejer con él velos para las sacerdotisas porque se supone que es el mejor? Preguntó Lina. En efecto, pero no porque sea el mejor, sino porque el tejido que se consigue es el más fino. Y eso no significa que puedan descuidar vuestra labor, dijo la mujer con severidad. Un manzano no es más sagrado que un roble, ni tampoco lo es más la avena que la cebada. Cada uno tiene sus virtudes. Algunas de ustedes serán sacerdotisas y otras regresarán al hogar para contraer matrimonio. A los ojos de la diosa, todas las opciones son igualmente respetables. Tienen que esforzarse al máximo, sea cual fuere la tarea que ella les encomiende. Aunque solo hilaran cáñamo para tejer sacos, deben hacerlo lo mejor posible, ¿entienden? Una docena de pares de ojos se clavaron en su mirada vidriosa y se estremecieron. ¿Creen que hilan porque queremos mantenernos ocupadas? Dijo Sigfola sacudiendo la cabeza. Podríamos comerciar con ropa como hacemos con otras cosas. Sin embargo, la ropa que se confecciona en Avalon posee un don especial. Hilar es una magia poderosa, ¿no lo sabían? Cuando hablamos de cosas sagradas mientras hilamos, hacemos algo más que convertir la lana o el lino en hilo. Observen vuestras labores, miren cómo se entretejen las fibras. Cada una por separado no son más que hebras en el viento. Sin embargo, juntas se hacen fuertes, y todavía lo serán más si cantan mientras hilan, si susurran un hechizo en cada una de ellas. Sabia anciana, ¿qué hechizo le cantaremos al velo que envolverá a la dama de Avalon? Preguntó Teleri. Este hilo está impregnado de todo lo que hemos hablado, le contestó Sigfola. Ciclos y estaciones giran y giran a medida que el uso completa sus vueltas. Cuando lo tejamos, añadiremos más elementos, el pasado y el presente, el mundo más allá de las nieblas de esta tierra sagrada, urdimbre y trama que entretejerán un nuevo destino. ¿Y en el teñido? Inquirió Lina. El amor de la diosa impregna y da color a todo lo que hacemos, sonrió Sigfola. Que ella nos guarde en esta sagrada isla, susurró Lina. Claro que sí, dijo la anciana. Durante la mayor parte de mi vida, Britania ha permanecido en paz dentro de un imperio unido, y hemos prosperado. Los mercados están llenos, pero la gente no tiene dinero para comprar, objetó Teleri. Quizá ustedes no lo hayan visto porque viven aquí recluidas, pero yo he pasado demasiados años escuchando las audiencias en el salón de mi padre para no darme cuenta de lo que está pasando. Los productos que importamos desde las otras provincias del imperio aumentan cada vez más de precio y nuestro pueblo necesita más dinero para poder seguir comprándolos. Así que a su vez, nuestra gente tiene que subir los precios. Mi padre dice que toda la culpa es de Póstumo, que intentó escindir la parte occidental del imperio, dijo Adwen, que haría los votos al mismo tiempo que Teleri. Pero Póstumo fue derrotado, objetó Lina. Quizás sí, pero la reunificación del imperio no parece que haya sido de gran ayuda. Los precios siguen subiendo y se llevan a nuestros jóvenes a combatir a los confines del mundo y no les permiten defender nuestras costas, dijo Teleri encendida. Es cierto, coreó el resto, y los piratas son cada vez más osados. Sigfola añadió otro puñado de lino y volvió a hacer girar el huso. El mundo da vueltas como este huso. Lo único que sabemos con certeza es que el mal y el bien se persiguen el uno al otro. Sin cambios no surgiría nada nuevo. Las viejas pautas se repiten siempre de manera distinta. El rostro de la dama cambia, pero su poder persiste. El rey que da su vida por la tierra renace para ofrecer el sacrificio de nuevo. Yo misma a veces tengo miedo, pero ya he visto pasar muchos inviernos para no saber que la primavera siempre vuelve. Alzó la cara al sol y Teleri vio cómo la luz inundaba su mirada.
Sentarse a hilar con el resto de las mujeres no era la vida de libertad que ella había imaginado cuando le rogó a su padre que la dejara ir a Avalon. ¿Anhelaré siempre una felicidad que está más allá de mis posibilidades?, se preguntó en ese momento. ¿O aprenderé con el tiempo a vivir a gusto dentro de las nieblas que nos rodean? A medida que se adentraban en la primavera, el tiempo se hacía más cálido. La hierba crecía fresca y verde en los pantanos que se iban secando. En el mundo más allá de Avalon, las calzadas también se secaron, y los mercaderes y viajantes comenzaron a desplazarse cargados de mercancías y noticias. Cada vez más de estas últimas, pues la mejoría en el clima señalaba el inicio de la temporada marítima, y junto con los navíos mercantes zarparon también los piratas que acechaban los mares. Aunque Diarna no salía de Avalon, las noticias llegaban igualmente a sus oídos a través de mujeres que se habían formado en la isla sagrada, muchachas a las que habían ayudado en alguna ocasión, o también de los druidas nómadas que pasaban por allí, sin contar con la red de informadores que pululaban por toda Britania. El sistema de comunicación no era tan veloz como el del gobernador romano, pero sus fuentes eran más variadas y las conclusiones a las que llegaban muy diferentes. Cuando la luna estaba a punto de llegar a su plenitud, justo antes del solsticio de verano, la suma sacerdotisa se retiró a la isla de Briga para meditar. Permaneció allí 3 días sin tomar otra cosa que agua del pozo sagrado. Tenía que analizar y entender toda la información que había recopilado, y quizá entonces la diosa le mostrara lo que debía hacer. El primer día era siempre el más duro. Se pasaba las horas pensando en el trabajo y en la gente que había dejado atrás. La anciana Sigfola estaba perfectamente capacitada para organizar y distribuir las tareas en Avalon, y además estaba Hilde, que era un poco mayor que ella, para mantener el orden y la disciplina entre las muchachas de la casa de las doncellas. Diarna ya había confiado en ellas otras veces que se había ausentado de Avalon. Las sacerdotisas entendían su manera de proceder, pero ¿y sus hijas? ¿Cómo hacerlas comprender que no podían verla sabiendo que se hallaba cerca? No podía borrar aquellos rostros de su mente, la primogénita, delgada y morena, lo que llamaban una niña hada, y las gemelas pelirrojas. Se moría por tenerlas en sus brazos. Se dijo a sí misma que sus hijas, igual que ella, habían nacido para servir a Avalon, y ya eran lo bastante mayores para saber que todo tenía un precio. La primogénita, hija de un druida y concebida en los ritos, ya no estaba junto a ella. Había sido recibida por una familia de la sangre de Avalon que había construido su hogar sobre las minas del viejo santuario druídico de Mona. Las gemelas, hijas de un jefe que le había pedido que lo ayudara a salvar sus tierras yermas, no tardarían en seguir el mismo camino. Le dolían el alma, pero al menos sabía que se tenían la una a la otra. Diarna sacudió la cabeza. Esos pensamientos no eran más que una distracción de la mente para eludir sus responsabilidades, pero no era bueno negarlos. Debía sacar todas sus preocupaciones a la luz y dejar que siguieran su curso. Volvió a fijar la mirada en el titilar de la lámpara de aceite. Cuando se despertó a la mañana siguiente, la pequeña mujer de los pantanos que la atendía había dejado un canasto con unas cuantas de las poderosas setas que su gente encontraba en las ciénagas. Diarna sonrió, y después de limpiarlas a conciencia, las cortó en láminas y las metió en el cazo con el resto de las hierbas que había llevado. Se inclinó sobre el recipiente y empezó a remover y a cantar. La preparación era ya un hechizo en sí misma. Incluso antes de ingerir el líquido, el vapor acre que emanaba de la superficie oscura le alteraba la percepción. Filtró el contenido del cazo en una copa de plata y se la llevó afuera. La cabaña en la que había guardado vigilia estaba rodeada de espinos. La luna había recorrido ya un cuarto de su trayectoria por el cielo del este y presentaba una forma ovalada que brillaba pálida. Los pájaros que regresaban a sus nidos planeaban y caían en picado sobre el cielo dorado. Diarna alzó la copa a modo de saludo. A vos, señora de la vida y de la muerte, ofrezco esta copa, pero yo misma soy la ofrenda. Si es necesaria mi muerte, estoy a vuestra merced.
pero si no es así, concededme una bendición, una visión de lo que es y lo que debe ser y la sabiduría para entenderlo. Esa incertidumbre existía siempre, pues la diferencia entre una dosis efectiva y una letal era muy pequeña. Dependía del estado de las setas, de la constitución de quien la bebía y, como le habían enseñado, de la voluntad de la diosa. Se acercó la copa a los labios y sin vacilar vació el contenido con un estremecimiento por el mal sabor. Luego depositó la copa en el suelo, se envolvió en el manto de lana cruda y se tumbó sobre el largo altar de piedra gris. Inspiró con fuerza y expulsó el aire lentamente, contando los segundos y relajando sus miembros hasta que se fundió con la gélida piedra. El cielo sobre su cabeza pasaba del violeta luminoso del atardecer al gris apagado. Entonces miró hacia arriba y vio entre parpadeos el brillo de la primera estrella. Un minuto después le pareció que una estela luminosa atravesaba el firmamento. Se le entrecortó la respiración y se obligó a controlarla. La experiencia le había enseñado a dominar ese instinto de querer huir, de querer volar. Una vez vio a una joven sacerdotisa volverse loca porque no había tenido la suficiente fuerza de voluntad para entregarse al torbellino de sensaciones que recorría su cuerpo cuando el espíritu de las setas se apoderaba y tomaba el control del alma. El brillo de las estrellas latía con un halo irisado. Por un momento le pareció que los cielos se volvían del revés y sintió vértigo. Inspiró de nuevo y dirigió su conciencia hacia el punto de luz interior en el centro de su cerebro. El universo giraba en una espiral de 1000 colores, pero el yo que observaba latía con fuerza, a un ritmo constante. Figuras monstruosas surgían de las sombras, pero se deshacía de ellas como había hecho antes con sus pensamientos. En ese momento el torbellino empezó a desvanecerse. Su visión se centró hasta que de nuevo fue consciente de sí misma, tumbada sobre la roca y mirando el firmamento estrellado. Observó los cielos con una concentración que nadie en un estado normal habría sido capaz de mantener durante tanto tiempo. La luz de la luna iluminó el cielo de oriente, pero Diana observaba la inmensidad estrellada en la que podía perderse para siempre. Sin embargo, no estaba allí por placer. Con un suspiro interior empezó a trazar las grandes constelaciones que gobernaban los cielos. La vista de un mortal vería tan solo estrellas esparcidas en el cielo en un aparente desorden, pero el espíritu en trance de Diana distinguía la forma espectral que daba a las constelaciones sus nombres. Muy en lo alto estaba la Osa Mayor. Durante la noche giraría hacia el oeste y volvería de nuevo al horizonte. La Osa era la analogía celeste de las islas del valle de Avalon. Observando el resto de las estrellas con las que compartía el firmamento, Diana sabría qué energías regularían el futuro inminente. Dirigió la mirada a la constelación llamada el Águila. ¿Sería el águila romana? Era brillante, pero no tanto como el dragón que se enroscaba en el centro del cielo. Cerca, Virgo resplandecía en toda su majestuosidad. Diana volvió la cabeza en busca del brillo más constante de los planetas y vio en el extremo septentrional del horizonte el resplandor líquido de la Dama del Amor y el fulgor rojizo del planeta del dios de la guerra que estaba a su lado. Otra estela de color atravesó el cielo. Durante un momento se detuvo su respiración. Las hierbas estaban transportándola a un nivel donde la imagen y el significado eran lo mismo. Las dos luces brillaban en el cielo y de pronto vio que el dios perseguía a la radiante diosa que fingía huir. La clave está en el amor, pensó. El amor es la magia que ligará al guerrero a nuestra causa. Recorrió con la mirada el horizonte hacia el sur y vio el planeta del dios celeste, pero la soberanía se halla en el sur. Parpadeó. La visión se llenó repentinamente con imágenes de columnas de mármol, pórticos dorados, procesiones y más gente junta de la que nunca había visto. ¿Era Roma? La visión se amplió
y vio las águilas doradas que guiaban a las legiones hacia un templo blanco, donde una figura pequeña envuelta en púrpura aguardaba para darles la bienvenida. Era magnífico aunque extraño. ¿Era posible que personas como aquellas se preocupasen por lo que pasara en Britania, que estaba en el confín del imperio? Dejad que el águila se haga cargo de sí misma. Debemos invocar al dragón para que vele por su pueblo, como hizo antaño. Mientras ese pensamiento pasaba por su mente, el dragón de estrellas se convirtió en una serpiente de arco iris que se desenroscaba por el cielo hacia el norte. Aquel esplendor opalescente fue arrebatador, y Diurna se vio arrastrada, a pesar de su autocontrol, a un huracán de visiones que no podía dominar. Los colores se convirtieron en nubes que se movían a través de un mar agitado por la tormenta. El viento aullaba, y el ruido era tan insoportable como las visiones. Las corrientes de fuerza que guiaban su espíritu cuando viajaba por la tierra se habían perdido en la confusión de las energías. Necesitó de toda su fuerza para dominar el terror de las profundidades, obligarse a poner fin a esa lucha contra la tormenta y buscar el ritmo oculto en la armonía disonante. En la superficie del mar zozobraban los barcos, más vulnerables a la furia de los elementos que ella, pues estaban construidos con planchas de madera y cuerdas de cáñamo y capitaneados por criaturas de carne y hueso. Su espíritu se dejó llevar por una corriente de viento hacia el más grande, donde vio a hombres que se afanaban con los remos. Perdidos y maltrechos como estaban, no sabían dónde encontrar una orilla amiga que les diera cobijo. Tan solo uno de los hombres de la tripulación estaba de pie sin inmutarse, con las piernas firmes, balanceándose mientras la cubierta daba bandazos. Era de estatura media, fornido, tenía la cabeza redondeada y el pelo aplastado por la lluvia. Sin embargo, al igual que los otros, mantenía la vista clavada en la negrura al otro lado de las olas. Diurna elevó su espíritu y prolongó los sentidos de su alma a través de la tormenta. Vio cómo las olas rompían entre las rocas dentadas a los pies de unos acantilados prominentes, pero un poco más allá encontró aguas calmas. A través de la cortina de lluvia divisó la curva clara de una playa y el resplandor de unas luces en la costa. Movida al principio solo por la compasión, buscó al comandante. A medida que se acercaba, notó la presencia de una fuerza y un espíritu inquebrantables. ¿Acaso era el jefe que estaba buscando? Aprovechó la energía bruta de la tormenta y tomó la forma de una figura espectral que hasta los mortales podían ver. Envuelta en un resplandor blanco, caminó sobre el mar. Uno de los marineros gritó, y al momento todos miraron hacia allí. Diurna hizo que uno de los brazos espectrales señalara la orilla. Allí, ¿no lo ven? Por allí, le gritó el vigía desde su puesto en proa. Una mujer de blanco que camina sobre las olas. El viento sacudió las aguas con un golpe poderoso, barriendo las olas y las frágiles embarcaciones que se encontraba a su paso. El escuadrón de Dubris se había dispersado. Marco Aurelio Museo Caraucio, el almirante, se agarró al codaste del Hércules y se frotó los ojos para fijar bien la vista. Mantened la velocidad, dijo la voz de Aurelio, el capitán del barco. Tened cuidado con las rocas, no con la espuma. Una ola tan alta como una casa se levantó a estribor. La luna, que salió un momento entre las nubes, iluminó la posición del barco. La cubierta se inclinó bruscamente y los remos se agitaron como las patas de un escarabajo boca arriba. A babor se oyó un crujido de madera que no presagiaba nada bueno, porque algunos de los remos, al chocar contra la superficie del agua, se habían roto. ¡Por Neptuno! Exclamó el capitán del barco, estremeciéndose cuando recuperó la posición. Otra ráfaga como esta y nos vamos a pique. Caraucio asintió. No pensaban encontrarse con una tormenta semejante en esa época del año. Habían partido de Gesoriacum al alba con la intención de cruzar el canal por su tramo más estrecho y llegar a Dubris al anochecer.
pero no habían contado con este vendaval salido del mismísimo Hades. Se encontraban mucho más al oeste de lo que deberían, y sólo los dioses podrían llevarlos a buen puerto. Los dioses o el espíritu que el timonel había divisado. Oteó el horizonte. ¿Era una figura vestida de blanco o el simple reflejo de la luna sobre las olas? Señor, una sombra oscura apareció sobre la pasarela y Caraucio reconoció al espalder, que llevaba en la mano el martillo con el que marcaba el ritmo de la boga. Tenemos 6 remos menos y 2 hombres con los brazos rotos. Entonces aumentaron los murmullos entre los marineros y el pánico se apoderó de ellos mientras el agua iba cubriendo los bancos. Los dioses nos han abandonado. No, nos han enviado una señal. Silencio. La voz de Caraucio retumbó por encima del murmullo. Luego miró al capitán. Quien estaba al mando del escuadrón era él, pero el Hércules era cosa de Aelio. Capitán, dijo en voz baja, los remos no nos sirven de nada tal como está la mar, pero necesitaremos un empuje equilibrado cuando amaine. Aelio parpadeó y asintió. Dile al cómitre que manda a algunos hombres de los bancos de estribor para igualar las fuerzas. Caraucio miró de nuevo hacia el mar y por un instante vio lo que el oficial de proa había visto, la figura femenina vestida de blanco. Tenía un aspecto angustiado, pero no parecía preocupada por ella misma, ya que sus pies apenas rozaban la superficie. Con una mirada de súplica, la mujer señaló hacia el oeste, y de pronto una ola rompió contra la imagen y desapareció. El almirante parpadeó. Si no se trataba de una ilusión óptica producida por la luz de la luna, había visto un espíritu, pero no maligno, eso seguro. En la vida, como en los juegos de azar, llega un momento en el que un hombre debe apostarlo todo a una tirada. Dile al timonel que vire rumbo a babor hasta ponernos en la dirección del viento. Encallaremos en los bancos de arena si lo hacemos, objetó el capitán. Puede ser, pero creo que estamos demasiado al oeste, y si así fuera, mejor encallar que volcar, como sucedería si nos azotara otra ráfaga como la de antes. Caraucio se había criado en los bajíos cenagosos de la desembocadura del Renus. Los bancos de arena de la Galia Bélgica parecían apacibles al lado de este mar enfurecido. La embarcación todavía se sacudía bajo sus pies, pero el cambio de rumbo permitía ahora predecir sus movimientos. Las olas agitadas por el viento lo empujaban hacia adelante. Cada vez que la proa se hundía, se preguntaba si se irían a pique. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba perdido, otra ola los mantenía a flote. El agua caía por el mascarón de proa y por el espolón de bronce erosionado como por una cascada. «Vira un poco más», le dijo al timonel. Puede que solo los dioses supiesen dónde estaban, pero el brillo de la luz de la luna les había ayudado a orientarse, y si la aparición no les había engañado, encontrarían la salvación en algún lugar de la costa britana. El cabeceo era cada vez menos intenso a medida que avanzaban por entre los bancos de arena, aunque de vez en cuando una ola inesperada les golpeaba de lado. La mitad de la tripulación achicaba agua. El barco necesitaría la fuerza del que le daba nombre para sobrevivir hasta el amanecer. Sin embargo, y para su propia sorpresa, Caraucio ya no estaba asustado. Cuando era un niño, una anciana muy sabia de su pueblo en el delta del Renus le había augurado un futuro de grandeza. Llegar a almirante de escuadrón era todo un éxito para un muchacho de los Menapios, una de las tribus germánicas más pequeñas, pero si esa visión lo salvaba, las consecuencias serían impredecibles. Hombres de extracción más baja que la suya habían sido elevados a la púrpura imperial, aunque nunca desde la marina. El almirante miró hacia las olas. ¿Quién sois? ¿Qué queréis de mí? Lloró su alma, pero la dama blanca había desaparecido. Ahora solo veía la cresta de las olas que por fin disminuían al amainar la tormenta. Dierna recobró el sentido poco antes del amanecer. La luna se había puesto y las densas nubes que se acercaban por el sureste emborronaban las estrellas. La tormenta. Entonces no había sido un sueño. La tormenta era de verdad y se conjuraba para retar a la tierra. Un viento húmedo agitó su cabello y sus músculos, entumecidos por la inactividad, se resintieron.
Dierna se estremeció, pues se sentía muy sola, pero antes de hablar con nadie, tenía que extraer de las profundidades de su visión las imágenes que la ayudarían a tomar las decisiones en los próximos meses. Recordaba a la perfección los movimientos de las estrellas. Sin embargo, de la visión final solo guardaba pequeños fragmentos. Había un barco que luchaba contra un mar bravío y un hombre. Se dio la vuelta para ponerse de cara a la tormenta y alzó los brazos. Diosa, manténlo a salvo, quien quiera que sea, susurró a modo de invocación. Los primeros rayos de sol asomaban tras las nubes inundando el canal, y su luz se reflejaba en los charcos marrones de la orilla y en las olas grises del mar. Un joven pescador de Clausentum, que estaba recogiendo las tablas que la tormenta había arrastrado, se irguió y miró al otro lado del bulto oscuro que era la isla de Bectis hacia el mar. ¡Una embarcación! Los demás, al oír el grito, se acercaron a él, señalando en la distancia hacia donde se hallaba el velamen desplegado y manchado de sal que se hacía cada vez más grande. Incluso en tierra firme se había notado la fuerza del viento de la noche anterior. ¿Cómo podría haber sobrevivido un barco en el mar? Es un liburniano, dijo uno al ver dos hombres en cada remo. Con un almirante a bordo, exclamó otro cuando izaron la bandera en el mástil. Por los pechos de Anfitrita, es el Hércules, gritó un comerciante, un hombre grandote que siempre estaba recordando a todo el mundo que había pasado 20 años en la marina. Fui su timonel las últimas 2 temporadas fuera de Dubris antes de retirarme. Seguro que Caraucio en persona está a bordo. ¿El mismo que derrotó a los piratas hace un mes? El mismo que se preocupa por nuestros bolsillos igual que lo hace por los suyos. Sacrificaré un cordero al Dios que lo haya salvado. Su pérdida nos hubiera perjudicado mucho. Poco a poco, el barco liburniano viró y empezó a torcer por la curva de Lictis hacia los muelles de Clausentum. Comerciantes y pescadores se acercaron a la orilla y, alertadas por el griterío, les siguieron las gentes del pueblo. El Hércules estuvo anclado en la orilla cerca de una semana mientras los carpinteros pululaban a su alrededor restañándole las heridas. Clausentum era un puerto muy ajetreado, y aunque las reparaciones no satisfarían del todo las necesidades de la flota, los artesanos sabían lo que hacían. Caraucio aprovechó la ocasión para consultar con los magistrados y los comerciantes qué pautas seguían los ataques de los piratas. Sin embargo, era obvio que cuando no se le necesitaba en ninguna otra parte, se pasaba el tiempo caminando por la orilla y nadie se atrevía a preguntarle qué era lo que le preocupaba. Justo antes del solsticio de verano, Caraucio y el Hércules, ya reparado, partieron hacia Gesoriacum. Esa vez el mar estaba calmo como una balsa de aceite. En Avalon los rituales del solsticio se remontaban a la antigüedad. De hecho, ya eran costumbres ancestrales cuando los druidas llegaron por primera vez a esas tierras. En las faldas de Thor, el ganado mugía al oler el fuego que los druidas habían encendido para bendecirlos. Teleri se alegraba de que le hubieran asignado la tarea de cantar con las otras doncellas alrededor de la llama sagrada que ardía en la cima de la colina. Se arregló la falda blanca mientras admiraba la gracia con que Dierna echaba incienso al fuego. La suma sacerdotisa parecía tener tanta seguridad en todo lo que hacía. Quizá la palabra más adecuada fuera autoridad. Debía de ser fruto de la experiencia de toda una vida. Ella se había iniciado tarde en los misterios. Le parecía imposible que algún día llegara a moverse como si todas sus acciones formaran parte de un encantamiento. Abajo hacían pasar al ganado entre las hogueras mientras la gente suplicaba la bendición de la diosa. Arriba se oía el murmullo de una letanía sobre la luz y la oscuridad. La luna llena era engullida por la noche para renacer a los pocos días como un sutil gajo de luz. El ciclo del sol era más largo, pero ella sabía que ese momento, el más largo del día, era el principio de su declive, y que con todo, en medio de la oscuridad del invierno, el sol volvería a brillar.
¿Qué más, se preguntó entonces, seguiría a ese ciclo? El Imperio Romano se extendía por medio mundo. Había sido amenazado en varias ocasiones, pero las águilas siempre volvían con energías renovadas. ¿Habría llegado el momento de máximo apogeo del imperio y comenzaría pronto su decadencia? ¿Sabría la gente reconocer ese momento cuando llegara? Dierna se retiró del fuego dedicando una reverencia a Seridachos, el mayor de los druidas y archidruida de Britania, para empezar con el ritual. Era el mediodía del día más largo, cuando la luz era más intensa, y lo correcto era que los sacerdotes fueran quienes celebraran la ceremonia. Cuando cayera la noche, sería el momento de las sacerdotisas. El anciano hizo un gesto y las mangas anchas de su túnica se agitaron. ¿Qué existía en el principio? Intentad imaginarlo. ¿Una vacuidad? ¿La nada? ¿Una matriz enorme preñada del mundo? No, no es algo que se pueda imaginar. Era la fuerza, el vacío. Era y no era. Una unidad eterna, inmutable. Hizo una pausa y Teleri cerró los ojos flotando en la idea de tal inmensidad. El druida habló de nuevo, pero esta vez su voz tenía el timbre del conjuro. Pero llegó el momento que marcó la diferencia. Una vibración perturbó la calma. Un grito ahogado en un suspiro y se libera con fuerza lo dentro contenido. Divina oscuridad y luz celestial, tiempo y espacio que no conocen final. Dios y diosa, la pareja sagrada, invocadla, hermanos, hermanas. Lo llamamos Lugos, aclamaron los druidas, el señor de la luz. Tras ellos, los más jóvenes empezaron a canturrear. La llamamos Rigantona, gran reina, respondieron las sacerdotisas desde la otra parte del círculo. Teleri elevó la voz en una nota 3 tonos más alta que la de los druidas. Se sucedieron más nombres. Para Teleri eran como estallidos luminosos que encandilaban los sentidos. Notó el poder que crecía alrededor de los sacerdotes que estaban al otro lado del altar, y también la energía de las respuestas que envolvía a las sacerdotisas. Dierna dio un paso al frente y alzó las manos. Al escucharla, Teleri sintió cómo las palabras resonaban en su garganta y supo que la suma sacerdotisa hablaba por todas ellas. Soy el mar del espacio y la noche primigenia, de la oscuridad y la luz, la esencia. Soy el flujo sin forma, el eterno descanso, la matriz de donde surge todo lo creado. Soy la madre cósmica, el gran abismo de la vida y de la muerte, el limbo. Seridachos dio un paso hacia adelante y se puso frente a ella, al otro lado del altar. Teleri parpadeó. En la cara del anciano veía en ese momento el rostro de un joven y de un guerrero, de un padre y de un curandero que irradiaba poder. Cuando contestó a la sacerdotisa, Teleri oyó un gran número de voces que resonaban a la vez. Soy el camino y el viento del tiempo. Soy la rama de la vida, soy el día eterno. Soy la palabra mágica, la primera chispa que en su trayectoria ilumina y prende la vida. Soy el Padre cósmico, el báculo que brilla, fuente de poder, de Dios la semilla. La mano de Dierna quedó suspendida en el aire sobre las astillas que había en el altar de piedra. De mi útero. Por mi voluntad, dijo el druida alzando su mano sin que llegaran a tocarse. Teleri parpadeó al ver un destello en el aire entre las 2 palmas. ¡Que aparezca la luz de la vida!, dijeron los sacerdotes y las sacerdotisas al unísono, y el intrincado ramaje empezó a arder. De la misma manera que arde el fuego sagrado, gritó el druida, es el triunfo de la luz.
En este momento aclamamos su poder. Por la unión de nuestras fuerzas mantendremos la llama ardiendo durante las horas más oscuras y la victoria será nuestra. Que este fuego sea el faro, la luz que se divise por toda la tierra, dijo Diezna. Invoquemos al defensor que mantendrá a Britania a salvo y en paz, añadió sacando una antorcha de la hoguera. Que así sea, respondió el sacerdote, quien también extrajo una rama y la levantó. Uno a uno los sacerdotes y las sacerdotisas fueron tomando ramas, y las dos filas se colocaron alrededor de la hoguera central hasta formar un círculo de pequeñas llamas. Era como si el sol, que brillaba glorioso en lo alto, hubiera enviado sus rayos para iluminar a quienes estaban abajo. Teleri se protegió los ojos al mirar hacia arriba al cielo radiante. Luego se los frotó, porque había visto una manchita negra sobre el fondo azul. Algunos también la habían visto, dijeron, pero luego callaron al darse cuenta de que era un águila que batía sus alas a un ritmo constante hacia el sur, hacia el mar. Se acercó cada vez más hasta que pudieron verla con claridad, como si el ave hubiera salido de las llamas. En ese instante estaba sobre sus cabezas. El águila cayó en picado, dio 3 vueltas sobre el altar y volvió a subir en espiral hacia el cielo para fundirse con la luz. Cegada, Teleri cerró los ojos, pero en la retina tenía grabada la imagen del ave volando en el resplandor del sol. Si el águila volaba en libertad, ¿por qué ella pensaba que no había hecho más que escapar de la trampa del fuego para caer en las garras del sol? Debía de ser su propia imaginación la que le había llevado semejante pensamiento, se dijo a sí misma mientras descendía de Thor junto con las demás doncellas. Si la libertad del águila salvaje de las alturas era una ilusión, ¿quién podía alcanzar la plena libertad? Durante un momento, el recuerdo de una vida anterior le insinuó la paradoja de que la libertad sólo podía existir como parte de un orden de las cosas más complejo, pero la mente que respondía al nombre de Teleri no lo comprendía, y como el águila, la iluminación desapareció.